Aquí estamos nuevamente, buenos días, de cara a nuestra responsabilidad informativa diaria. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muchas gracias por estar desde bien temprano, pues con nosotros, acompañándonos y también, que es muy importante y tenemos que jerarquizarlo, participando a través de la alternativa que ofrecemos, como es la red social Instagram, cuya dirección ofrezco de seguidas. @el_noticiero Televen. Bueno, comenzaremos a trabajar y a desarrollar una agenda bien importante, la de este día, miércoles 22 de enero. Por lo demás, bueno, luego del resumen inicial, siempre lo recordamos, viene esa presentación de titulares que es muy importante, que es un complemento apreciable, ¿no?, con descripción de hechos en temas nacionales, regionales e internacionales. Y también segmentos como el del clima. Atención, porque en parte de la región central del país hay lluvias. En la capital de la República, pues en algunos sectores, en algunos espacios hay también lluvia. Y siempre hay que tomar las previsiones del caso, ¿no? Sobre todo cuando se sale a la calle y además de todo ello cuando se va a conducir un vehículo, por lo que siempre generalmente ocurre algunos excesos que se producen. Así que bueno, el clima ya entonces ofreceremos detalles en su momento en el respectivo segmento y luego, bueno, ofreceremos un pequeño resumen de lo que ustedes nos envían. Entonces, comencemos a transitar sobre la agenda que está en desarrollo, repito, la del miércoles 22 de enero. Bueno, vamos a ubicarnos en Colombia, ¿no? La situación allí en la zona de fronteras, en la zona del Catatumbo, de esto hemos informado. Delicada la situación, muy delicada. Las últimas informaciones que ofrece la Defensoría del Pueblo de Colombia es que hay aproximadamente 32.000 desplazados por los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Por cierto, se acusan mutuamente. Tanto el Ejército de Liberación Nacional emitió un comunicado cuyo responsable es alias Antonio García, quien es el jefe militar y político de esa organización en armas, señalando que quien provocó todo esto, atacando a civiles y atacando a personas, incluso a niños, fue el grupo perteneciente a las disidencias de las FARC. Algunos dicen que es de la unidad tal o la unidad cual, otros que del Frente 33, bueno, ellos tienen una nomenclatura particular para identificarse. Lo cierto es que las FARC responde también, alias John Mechas, responde señalando que quien ha maltratado, ha ejecutado, ha asesinado a hombres, mujeres y niños es el Ejército de Liberación Nacional, a quien califica como grupo paramilitar. También el elemento, la variable narcotráfico está de por medio. Se ha dicho en forma insistente que es la lucha también por los espacios, por territorios para la siembra de la coca, que es un negocio pues lucroso, es un negocio lucrativo para estos grupos que están en armas desde hace tiempo. Recuerden que desde el viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió todo tipo de comunicación y negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, a quien dijo de haber nacido como una guerrilla insurgente, se ha convertido en un grupo de narcoarmas. Bueno, esa es la situación. Lo cierto es, decía, relataba que son aproximadamente 32.000 personas desplazadas hacia diversas zonas del departamento norte de Santander, hacia Cúcuta, hacia Ocaña, hacia el Tibú y hacia Venezuela. Al parecer, la información que se maneja es que se han desplazado, porque es una zona fronteriza con nuestro país, alrededor de 1.000 y tantas personas, ¿no?, que están recibiendo la ayuda humanitaria de las autoridades venezolanas a través de protección civil. En este caso, cuidados médicos, alimentación, etcétera. El tema es muy delicado. Se decretó la emergencia interna o la emergencia económica, pero el estado de conmoción interna en la zona, que esto ha sido criticado por algunos políticos en Colombia, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos, y también la emergencia económica. Lo cierto es que la situación está allí presente. El Ejército de Colombia pues ha acordonado, al parecer, o tiene presencia en la zona, no se involucra en el tema de la confrontación armada, pero han regresado estos hechos violentos que han marcado históricamente la vida de Colombia, ¿no? Y en esta oportunidad, esta confrontación entre estos grupos, Ejército de Liberación Nacional y disidencia de las FARC.
¿Cuándo tendrá fin? ¿Habrá posibilidades de negociación? ¿Qué puede hacer el Estado colombiano? Es un tema por lo pronto impredecible. Se pueden tomar algunas iniciativas, pero lo cierto es que los civiles son los que están recibiendo pues la mayor carga de estos hechos de violencia. Bueno, nos ubicamos en nuestro país, hay varias informaciones en este sentido, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que fue el informe que presenta el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Cómo ubicó, digamos, la canasta alimentaria para el recién finalizado mes de diciembre? Bueno, la ubicó en $498,47. Es decir, que una familia, que es el parámetro que utilizan, integrada por 5 miembros, tendría que tener un gasto diario de $16,1 para poder cuantificar esa canasta y poder ese grupo de 5 personas asumir la compra de 60 productos, que es lo que el CENDAS integra como la canasta alimentaria. En contraste, pero de otra forma manejado, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, dio a conocer también los resultados de la investigación que realizan del mes de diciembre. De acuerdo al criterio de ANSA, para una familia pero de 4 miembros, el nivel de gastos sobre 28 productos, ¿no? Ellos no utilizan 60 productos, sino 28 productos, fue de $271 en el mes de diciembre de 2024. Esa es la información que se tiene por lo menos a la mano del seguimiento que hacen al tema de precios. Bueno, seguimos en economía porque también ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas dio a conocer lo que son las cifras que ellos manejan y la cuantificación que realizan porcentualmente sobre el comportamiento económico del país. Ya al cierre del pasado año 2024, ellos estiman que el crecimiento fue de 3,9%. El gobierno, en su cifra o balance final, dijo que había sido del 9% el crecimiento económico del país. Este organismo independiente dice que fue de 3,9%, afincándose fundamentalmente ese crecimiento económico del país en la repotenciación, ¿verdad?, de la industria petrolera venezolana, que para el cierre del año también, 2024, en el promedio de todo el transcurrir de 12 meses, hubo una producción de 921,000 barriles por día. Mucho mayor de la que fue en el año 2023, cuando fueron de 763,000 barriles por día. Esta vez 991,000 barriles por día, apoyándose para el crecimiento de la producción nacional en el trabajo que viene realizando pues la empresa internacional de los Estados Unidos, Chevron, quien tiene presencia en territorio nacional. Muchos se plantean, bueno, y si Chevron se va, ¿cómo va a quedar la situación de la industria petrolera venezolana? ¿Quién puede asumir la responsabilidad de la producción y luego exportación de productos? Bueno, está PDVSA, PDVSA, que es la empresa estatal, pero que tiene todavía muchísimas dificultades. Son temas a los que debe mantenérsele pues el seguimiento y temas que hay que tener en jerarquía, que no se pueden abandonar desde el punto de vista informativos, son bien importantes. Bueno, continuamos y nos ubicamos en el contexto político. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea Nacional? Pues hubo una decisión mayoritaria, ¿verdad?, del Poder Legislativo venezolano, que declara como enemigos públicos a los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Esto por estar promoviendo la intervención en Venezuela, la injerencia sobre la situación nacional, la intervención incluso armada que solicitan de acuerdo al criterio. Bueno, hubo epítetos y descalificaciones hacia estas dos figuras. Los llamaron fascistas, narcoterroristas, asesinos, responsables, integrantes de la extrema derecha. Lo cierto es que esa fue la decisión que por mayoría tomó la Asamblea Nacional. Enemigos públicos. Uribe respondía a través de su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, diciendo que para él era un orgullo o un honor, algo así más o menos fue lo que dijo, el que se le hubiese calificado de enemigo, porque él ciertamente está en un nivel de confrontación con lo que considera pues el gobierno venezolano, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, desde incluso desde que Chávez estaba en vida, recordaba Álvaro Uribe Vélez. Bueno, eso es parte de la pugnacidad y del choque, ¿no? Por cierto, hoy están dentro de como una respuesta a estas solicitudes
Está comenzando en el día de hoy el ejercicio, son por 2 días, 22 y 23 de enero, los llamados ejercicios escudo bolivariano de protección de frontera terrestre, de frontera aérea y del espacio aéreo, frontera terrestre, frontera marítima, perdón, y el espacio aéreo nacional, donde participan Fuerzas Armadas, la policía y también, bueno, organizaciones populares, de acuerdo al criterio que maneja o el concepto que maneja el gobierno en este sentido. Bueno, seguimos. Anoche hubo Consejo de Economía, se tocaron varios temas, pero no se abandonó en una transmisión televisiva por la red estatal. No se separó Maduro, quien fue el vocero fundamental, del tema político y en particular del tema de la migración, de la diáspora, del éxodo masivo de venezolanos al exterior. Renovó acusaciones contra los dirigentes políticos de oposición, dio algunos nombres como Guaidó, Leopoldo López, Vecchio, Miguel Pizarro, Smolansky, como ser responsables de promover sanciones económicas y políticas contra Venezuela, que fue, de acuerdo a su punto de vista y de acuerdo a su razonamiento, la razón fundamental que se hayan marchado del país pues millones de personas. Les acusó de tener una enorme responsabilidad fundamental en todo esto e hizo una exhortación a los venezolanos que se han ido pues al retorno a la patria, al retorno al país. Hay un programa que ha venido estableciendo el gobierno, que se llama el Retorno a la Patria, ¿no? Pero son cantidades muy pequeñas todavía de venezolanos que han retornado. Otros están en esas caravanas rumbo a Estados Unidos, donde ya va a ser casi que imposible. Otros se han quedado en el camino en algunos países, otros permanecen en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Bueno, en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos y los que han tomado al sur, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil. En fin, bueno, atención con esto. El Consejo Nacional Electoral, que está desde el viernes pasado en sesión permanente, anunció que en las próximas horas, ya tiene una decisión al parecer tomada, va a dar a conocer cuál va a ser la fecha de la primera elección, que no se sabe cuál es. Tal vez, probablemente sea la de gobernadores y consejos legislativos, o tal vez la de alcaldías y consejos municipales. Eso está por verse aún, ¿no? Recuerden que están pautadas esas elecciones, pero también la renovación de la Asamblea Nacional y consultas para el Poder Comunal y adicionalmente una gran consulta para la reforma constitucional que ha planteado Nicolás Maduro. Así que estaremos pendientes en el día de hoy para ver cuál es la primera elección que se va a realizar este año y adicionalmente en qué fecha va a realizarse. Bueno, los temas internacionales también siguen marcando pauta. Frente a las amenazas de Trump, responde nuevamente Panamá, esta vez dirigiéndose al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando que se coloque en agenda del Consejo de Seguridad o que se tenga en cuenta las amenazas que Trump ha hecho sobre la retoma del canal de Panamá, que es de los panameños, que es de los que tienen el control. También mandaron a hacer una auditoría por las acusaciones de Trump, que ese canal lo están manejando empresas chinas. Ciertamente hay empresas que tienen sede en Hong Kong, que tienen el manejo de 2 puertos, que son vitales y estratégicos en el recorrido del canal de Panamá. Entonces se mandó a hacer una auditoría, pero sí puso en alerta a la Organización de Naciones Unidas sobre los anuncios o pretensiones de Donald Trump. Hablando de Trump, que sigue trayendo controversia, le dijo a Putin que si no acepta un cese al fuego, Estados Unidos podría reforzar las sanciones ya tomadas. Él dice que hay que ponerle punto final a la guerra. ¿En qué términos será la negociación? Bueno, se desconoce. Fue un compromiso de campaña electoral donde dijo hay que acabar la guerra de Ucrania, como también, bueno, hay que acabar con la guerra en Gaza. Por lo menos se logró el cese al fuego con todo y las dificultades y él espera que ocurra lo mismo, un cese al fuego en Ucrania. Es una situación que está allí presente. Adicional, pero en los Estados Unidos, un grupo de 18 organizaciones en 18 estados han tomado acción judicial en contra del anuncio de Donald Trump de no darle o retirarle, en todo caso, la nacionalidad a los hijos de indocumentados. Imagínense lo que eso significa. Eso ha sido llamado, junto con el tema de
deportaciones que pretenden y que supuestamente comenzaban en el día de ayer como una vergüenza, lo ha dicho el padre y el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco en este sentido. Bueno, lo cierto es que acciones judiciales en 18 estados, donde hay presencia fundamental del Partido Demócrata, por cierto, se toman iniciativas en este sentido para que se detenga esto que significa quitarle nacionalidad, certificado de nacimiento y pasaporte a hijos, imagínense lo que esto significa, de indocumentados. Eso está allí presente. Y otra información internacional también tiene que ver con el lamentable hecho que ocurrió en una estación de esquí de nieve en Turquía, un incendio voraz, feroz, y la cifra, el saldo de personas fallecidas se ha elevado a 76. Por cierto, el gobierno venezolano envió pues su palabra de solidaridad y también en este sentido de pésame a las autoridades de aquel país por esta trágica circunstancia en una estación de esquí, una estación de nieve. Bueno, deportes. Hoy se reanuda la serie final del campeonato del béisbol profesional venezolano con una gran ventaja, porque siempre se puede hablar de gran ventaja cuando se ganan los dos primeros partidos y además como visitante. Va Cardenales de Lara como dicen, con plomo en el ala, ¿no? El Estado Nueva Esparta, y hoy hay una serie de 3 juegos, es decir que los Bravos de Margarita pueden convertirse por primera vez en campeones de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. En cuanto al fútbol internacional, decíamos ayer que continúa la fase eliminatoria de la UEFA Champions League, partidos importantes. El Barcelona vino de abajo en Lisboa. Iba perdiendo primero 3-1, luego 4-2 y remontó el Barcelona y ha terminado ganando el partido con un gol del brasileño Rafinha 5-4. También en Madrid, en el Estadio Metropolitano, pues se levantó el Atlético de Madrid, que estaba perdiendo 1-0 con Bayer Leverkusen, y entonces terminó ganando con 2 goles de Julián Álvarez 2-1. También ganó el líder de la fase eliminatoria, Liverpool, sobre el Lille de Francia, 6 triunfos tiene y terminó ganando y va invicto. Hoy hay un partido importante, hay varios también, pero las miradas se fijan en el partido Real Madrid-Salzburgo, que va a ser en el Santiago Bernabéu. Bueno, la situación es difícil para el Madrid, tiene que ganar sí o sí. Y hay otros partidos también importantes, uno del Manchester City y otros, equipos emblemáticos del fútbol internacional.